día en donde empezamos a desempolvar las cositas y comienzan los moquillos, las alergitas, el olor del humo de la tamaleada. Bueno, aquí está con nosotros el doctor Roy Acosta porque nos viene a ayudar a prevenir que esas alergias se vuelvan incontrolables. Y nos arruine la fiesta, doctor. Sí, la idea es pasar bien, un buen rato y que sea agradable para todos. ¿Cómo podemos controlar esas alergias que se empiezan a alborotar en esta época? Lo principal siempre es la prevención. Si sabemos que hay sustancias o hay situaciones que nos van a molestar, es importante evitar exponernos a ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando sacamos los adornos de Navidad del año pasado. Los famosos adornos y los arbolitos sintéticos y las bombitas, luces, todas las cosas que ponemos, la lana sintética que se guarda, ha estado todo un año ahí acumulando polvo. Entonces cuando se saca ese tipo de instrumentos para volver a ponerlos o para ver qué sirve todavía, es importante hacerlo fuera de la casa, sacudir bien, ventilar bien, ojalá limpiar con toallas húmedas, con trapos húmedos, para evitar que se nos levante polvo, porque en ese montón de polvo que se ha ido acumulando también viven muchos ácaros y muchas sustancias que nos van a generar alergia. Claro, entonces, empieza uno con la molestia. Una reacción inflamatoria importante hasta abajo. Es el polvo aquí que tenemos de la decoración navideña, pero también tenemos otras situaciones. Los alimentos, por ejemplo, las comidas, que en estas épocas tendemos a comer muchas semillas en los queques navideños y hay lugares un poco más espléndidos donde se comen un poquito más de cosas que podrían generar alergia también. Revisemos aquí en la pantalla, doctor, precisamente porque tenemos algunas cuestiones que nos podrían dar la alergia en esta época. Por ejemplo, la lana para los pasitos. Bueno, es que en esto vamos a hacer como una división. Hay lanas sintéticas que han estado guardadas mucho tiempo y entonces eso podría generar mucho acúmulo de polvo. Hay lanas que son naturales, que la gente va y las toma de los arbolitos y las lleva. Y durante todo el año también esa lana han ido acumulando polvo, de la calle, para decirlo así, el ambiente. Entonces, eso también nos podría generar molestias. Por el polvo, principalmente. Por lo que acarrean. Van a funcionar como vectores que nos llevan sustancias que nos pueden generar inflamación nasal, inflamación de la vía aerodigestiva desde superior hasta inferior, y esto nos desencadena una rinitis e incluso puede hacernos tener asma o una crisis asmática o una situación inflamatoria incómoda. A muchos nos gusta tener los árboles de ciprés en la casa porque huelen muy rico. ¿Esto nos puede beneficiar o más bien perjudicar? Eso ya es más personal y depende mucho de la persona que tenga la exposición al olor. Regularmente son pocas las personas que hacen afectación, por ejemplo, con polen, con sustancias, con plantas, la que hacen una alergia tópica o más por contacto. Más bien ahí también lo mismo, o sea, cuando llevamos un arbolito a la casa, si ese arbolito está muy sucio, entonces también podría ser que la suciedad que acarrea nos pueda generar inflamación y alergia. No es tanto el ciprés en sí. El olor como tal tendría que ser... A veces hasta refrescante, ¿no? Sí, huele muy rico, pero tendría que ser que la persona sea alérgica específicamente a las sustancias que están disueltas en ese arbolito. Un caso demasiado específico, bueno, por supuesto que los que tenemos ahí guardados y de pronto lo desempolvamos, claro que podría pasar, ¿verdad? Pero ya por una cuestión del polvo. Ahora, a nosotros nos encantan los tamales y más cuando los cocinamos en leña. Quedan más ricos. Quedan más buenos. Claro. ¿Hay algún problema cuando tenemos el humo alergias? En general, todos los humos a los que nos exponemos van a generar mucha molestia. Nos desencadenan una reacción inflamatoria a nivel de la piel respiratoria. La piel respiratoria está especializada en detectar sustancias, sostenerlas, filtrarlas y ayudarnos a humedecer y a que funcione bien toda la parte ventilatoria. Cuando nos exponemos a sustancias como el humo, ya sea barbacoas, la tamaleada de fin de año, una chicharronada que también ocurre muy seguido, incluso humo de carros, humo de cigarrillo, todos los humos, pero vamos a concentrarnos en el humo de los tamales. Eso nos podría generar mucha molestia a nivel de la vía aerodigestiva superior, porque nos pone inflamada la mucosa respiratoria, los senos paranasales, los cornetes, toda la cavidad nasal, y esa inflamación va a ir haciendo que descienda y genera una inflamación a nivel también del tracto respiratorio inferior. Hablamos de vía respiratoria en dos subsegmentos, un superior y un inferior. Cuando esa inflamación llega hasta abajo, podríamos incluso, las personas que tengan una susceptibilidad al asma, desencadenar una crisis asmática y poner a correr a la familia con una emergencia respiratoria ya como tal. Que no lo queremos para que nada. Esa no es la idea, ¿verdad? En ese caso, lo ideal sería poner a cocinar a alguien que no tenga esa condición. Hay estrategias. ¿O cómo lo hacemos? Si la persona tiene una susceptibilidad a hacer asma, por ejemplo, en ciertas exposiciones, pues retirarla un poquito. Sí. O tratar de hacer la cocinata en un ambiente más abierto. Por ejemplo, una galera, una terraza, un patio,
¿verdad? No en una cocina muy cerrada. Donde se encierre el humo. Ahora el frío, porque... Los cambios de temperatura. Sí, los cambios. Sí. Generalmente nos molesta más cuando estamos expuestos en un ambiente cálido y nos pasamos a un ambiente más fresco o más frío. Por ejemplo, los ambientes más típicos son cuando caminas por la carretera y estás ahí en el sol y vas y te metes, vamos a ser mandado en un banco o en una oficina donde hay aire acondicionado. Este choque térmico podría generar mucha molestia ventilatoria, puede hacer que reaccione la vía aérea y entonces se inflama. Entonces, aquí el secreto es controlar las causas de inflamación para que no se genere la reacción y no se genere la respuesta a nivel del sistema respiratorio. Doctor, estamos expuestos a estas condiciones y como lo hablábamos antes de entrar al aire, solo que estuviéramos encerrados en una burbuja, pues no nos podríamos aislarnos lo suficiente. ¿Verdad? Porque entonces, incluso si ves la imagen de la muchacha que está con un gorrito y se está como con una frazada muy caliente, eso está perfecto, porque eso le va a proteger del frío. Okay. Pero ¿qué pasa si ese gorrito y esa frazada llevan 4, 5 o 1 año guardados? Peor. Entonces el polvo que se está poniendo encima le va a generar molestia. Okay. Entonces esos pequeños detalles es importante cuidarlos. Como cuidarnos un poquito del polvo y tal vez de andar como un abriguito o algo para protegernos en caso de que salgamos de pronto y esté haciendo frío. Vivimos en un país que eso nos puede ayudar muchísimo a no exponernos a golpes de temperatura o a choques térmicos que nos puedan incomodar. Lo otro que también es muy importante es tener una mucosa respiratoria muy bien hidratada. Entonces, como tenemos una piel que produce moco, que es su característica principal, que es húmeda, necesitamos un recambio de moco eficiente para que esa piel se esté limpiando. Entonces, la hidratación es importantísima en un buen funcionamiento de una vía respiratoria. Tomar bastante agua. Bastante líquido, exactamente. Y frutas. Una dieta sana. Una dieta balanceada. Específicamente para la parte ventilatoria y para mantener una piel en un reciclaje correcto del moco, es líquido lo que ocupamos. Ok, tomar entonces bastante agua. Ahora, los frutos secos y los mariscos. Eso es muy similar a lo que decíamos hace un momento con respecto al olor al ciprés. Eso es muy particular y muy específico para cada persona. Por dicha, la frecuencia de reacciones severas y que peligra la vida de una persona con exposición a alergenos no es lo más frecuente. Okay. Sí ocurre. Y mucha gente se come, por ejemplo, los mariscos o se comen unas semillas y puede ser que sienta cierto grado de picazón o le brota la piel o alguna cosa leve, pero ya los casos severos en los que la vía aérea se compromete y hay que correr, por dicha no son tan frecuentes. Ahora, doctor, ¿qué pasa si tengo una situación en la familia que de pronto a alguien le da una alergia a los mariscos o a los frutos secos? ¿Cuál es la reacción que tengo que tener? Bueno, siempre lo importante es una evaluación médica responsable, porque las reacciones alérgicas muchas veces pueden portarse inciertas y como decía, puede ser solamente una pequeña picazón, un pequeño brote y puede simplemente en segundos desencadenar en una reacción ya severa en la que sí hay que correr, en la que hay que usar medicamentos, hay que invadir al paciente incluso con vías intravenosas, hay que garantizar la vía aérea porque peligra la vida de la persona. Entonces ahí sí, en eso sí hay que ser un poquito más responsable. Y si hay alguna situación conocida en la familia y hay alguna exposición involuntaria, pues entonces mejor consultar a un centro médico y ojalá un servicio de emergencias. Si yo sé que soy una persona alérgica, ¿existe algún tratamiento que me pueda hacer para controlar esa situación? Lo importante siempre va a ser la prevención. Si tú sabes que comes almendras y te da reacción, pues no puedes comer nada con almendras, nunca, en ninguna situación es importante que se exponga. Si por alguna razón ocurre que no sabes a qué eres alérgica y tienes frecuentemente molestias, pues es importante también hacer tratamiento preventivo. Pues sí existen medicamentos, para eso hay que evaluar cada paciente para ver qué medicación se puede utilizar para hacer que su sistema inmunológico baje un poquito la guardia, no reaccione tanto y no nos afecte tanto. Pero sí se puede, de forma individualizada con cada paciente. Doctor, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Muy amable. Y tenemos mucho más.